Hola, mi nombre es Fran y este es mi Tesla Model 3, gran autonomía de 2022 y hemos hecho ya los 10.000 kilómetros, así que vamos al lío y a ver cuánto nos ha costado, cómo ha sido alguna de las experiencias que hemos pasado, el precio comparado con coches de gasolina y diésel, así que si te gusta quédate y vamos al lío. Bueno, aquí tenéis los datos que nos da el coche. Yo nada más recogerlo, ¿vale? O sea, cuando el coche tenía 3 kilómetros, empecé aquí un odómetro nuevo, digamos, un trayecto, y lo puse como histórico. Es un trayecto que va a estar siempre ahí presente y que al final lo que me está dando es la energía total que he consumido con el vehículo y la energía media que le estoy haciendo, ¿vale? El consumo está en 166 vatios hora por kilómetro, está bastante bien. Hago muchísima autovía y eso la verdad es que me condiciona mucho y me tira a unos números muy altos, pero ya podéis ver, por ejemplo, aquí que he hecho un poquito más de ciudad, que el consumo es prácticamente ridículo, ¿no? En 30 kilómetros, 12,2 y aún así cogiendo carretera de 80 a 90 kilómetros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que ver? Principalmente, la distancia, ya hemos superado los 10.000 kilómetros y la energía total que hemos consumido. El consumo medio está muy bien para calcular el precio al que nos saldría el kilómetro o los 100 kilómetros conduciendo con un coche eléctrico. Ahora al principio del vídeo me gustaría puntualizar que yo, por ejemplo, mi trayecto y mi consumo habitual del coche suele ser un 90% prácticamente autovía y un 10% ciudad. Un ejemplo de mi semana sería, por ejemplo, a diario hago 2 o 3 kilómetros con el coche, 4 como mucho, voy, vengo, un consumo súper bajo, que a la semana supondrían unos 20 kilómetros, y luego todos los fines de semana voy y vengo a Córdoba, lo cual implica alrededor de unos 600, 620 kilómetros porque paso más allá de Córdoba, que serían el 90% prácticamente ya en autovía, autopista y a una velocidad buena, legal o un poquito por encima, pero muy poquito. Y esos consumos son los que arrojan estos datos, ¿no? Además de mi uso diario y cotidiano del coche, hay que sumarle, por ejemplo, que también lo pongo a prueba y lo testeo todo lo que puedo, ¿vale? Por ejemplo, el fin de semana pasado fuimos a Sierra Nevada y la principal razón era estar en un ambiente más frío para ver cómo se comportaba el coche y subir y bajar eh, hasta la montaña para ver cómo respondía al subir, cuánto consumo tenía y cuánto respondía al bajar con ese consumo o regeneración en este caso, porque lo que hicimos fue ganar tanto por ciento de batería cuando bajamos de Sierra Nevada. Además nos movimos por un montón de puertos de montaña, estuvimos en Lanjarón, estuvimos en Trevélez y la verdad es que es un viaje bastante interesante que subiremos este fin de semana, ¿no? El siguiente empezaremos a subirlo al canal. Bueno, y podemos ver ya que desde los primeros 10.000 kilómetros te ahorras más de 1.000 euros. El español promedio hace unos 13.000 kilómetros al año, o sea que se estaría ahorrando entre unos 1.300 euros al año y ya mientras más kilómetros haga, pues mucho más ahorro. 20.000 kilómetros, 2.000 euros de ahorro y 30.000 kilómetros por encima de los 3.000 euros de ahorro. Hay que tener en cuenta que estos son mis datos, ¿vale? Así que quédate hasta el final de este escrutinio que vamos a hacer porque vamos a poner los datos dependiendo de cómo cada uno cargue el coche o no lo cargue. Yo en mi caso los datos los he obtenido de la recopilación de datos que hemos estado haciendo Sofía y yo, o yo por mi parte, durante nuestros viajes y nuestros movimientos. Pero esto, bueno, si queréis ver más en detalle el tema de consumos y dónde cargamos, pues simplemente vete a la lista de reproducción que hay al final y ahí tendrás mucha más información. Ya desglosando esta gráfica podemos ver que el eléctrico consume un tercio de lo que consumiría un diésel, incluso un poquito menos, y un cuarto de lo que consume un gasolina. La verdad es que es súper interesante un coche eléctrico ahora mismo, sobre todo si te mueves mucho por ciudad y si tienes la posibilidad de cargar en casa con una buena tarifa. Aquí ya vamos viendo que una persona promedio se sigue ahorrando muchísimo dinero y que claro, la proporción sigue siendo la misma. Así que a más kilómetros haces, más vas ahorrando. Yo en mi caso, que hago 30.000 kilómetros al año, me llega a ahorrar hasta 3.000 euros sin problema. Aquí te he puesto el precio dependiendo de cómo tú tengas la capacidad de recargar o no en casa. Entonces, si tienes una tarifa exclusiva para coche, que suelen ser nocturnas, te va a salir muy, pero que es muy barato el coche eléctrico. Estamos hablando que los 30.000 kilómetros te van a salir por 250 euros. Sin embargo, si tienes una tarifa plana como yo en casa, pues al final en un año
30.000 kilómetros te salen por 550, y si ya te vas a un supercharger es cuando más subes este precio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un consumo bastante mixto, pero hemos abusado del supercharger en nuestros viajes a Francia, nuestro viaje a Sierra Nevada, cuando no me da tiempo cargar en casa para moverme, que tengo que usar el supercharger. Entonces ahí, por ejemplo, hemos elevado el precio. Pero si eres una persona normal y te puedes atener a una tarifa de coche eléctrico, ve a por ella porque vas a ahorrar muchísimo. Habiendo visto ya todos los datos, yo antes tenía un Mazda 3, que era de gasolina, un 2.0 de 128 caballos, era mild hybrid de estos que tienen la etiqueta eco, son porque tiene un motorcito y dicen que es híbrido. Y la verdad es que mi día a día era exactamente el mismo, venía, iba, iba, y al final se notaba mucho el tema del consumo y del gasto que hacía, porque encima era un coche de gasolina. Además que cuando va ligero, la gasolina se nota un montón y empieza a chupar más y más. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo estaría en la situación que hemos visto última, que serían 30.000 kilómetros con un coche de gasolina, que en mi caso el consumo a la velocidad que iba era de 8 litros. Era muy difícil bajar de los 8, bueno, de los 8 no era difícil, pero ya tenías que ir a una velocidad más baja, y bajar de los 7 en autovía era prácticamente imposible. Entonces estamos hablando de que al año me estoy ahorrando unos 3.600 euros por tener un coche eléctrico. Hay que tener en cuenta que este coche pues tiene muchas más prestaciones también, es un coche más grande, y eso pues juega en contra incluso del coche eléctrico, ¿no? El tamaño que tiene y el peso. Pero aún así, ya veis, son 3.600 euros al año, que si a eso le suma el hecho de que el Tesla no tiene ningún tipo de mantenimiento, no es obligatorio hacer mantenimiento, no pierde garantía si no pasa mantenimiento, y lo único que tienes que hacer y que te recomiendan hacer es el tema de rotar la rueda, cambiar los filtros de aire, pero eso son cosas que haces en cualquier coche. ¿Qué pasa? Que yo con mi Mazda iba a la revisión, me cobraban 200 euros por un coche que valía la mitad que este, y a día de hoy me estoy ahorrando anualmente esos 200 euros. Entonces podemos decir que el ahorro está en unos 3.800 euros. Estos consumos y estos gastos que habéis visto están también condicionados por el hecho de que hemos hecho el viaje a Francia, el cual, si no te quieres perder, la lista de reproducción la va a tener al final del vídeo. Y ahí hemos metido muchísimo supercargador, muchísima autovía, muchísima autopista. Estamos hablando de ir a 130, 130, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y cargar siempre en supercargadores. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que suba nuestro consumo y encima que suba nuestro precio de carga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cargar en un supercargador, que está el precio bastante más alto que si cargas en tu casa. Estamos hablando de que pagas 4 veces más por cargar en un supercargador, e incluso si puedes cargar en punto de recarga pública, como yo hago entre semana, como intento hacer entre semanas. Si el fin de semana voy al cine o algo, intento también enchufarlo si está el punto de carga libre, y al fin esos son kilovatios que te lleva gratis, totalmente gratis, y por eso nos ha salido un precio medio de nuestro kilometraje tan bajo. Aún así, ya te digo que si yo hubiese tenido una circulación normal, si no hubiese usado tanto supercargador en viajes desde... estamos hablando de ir desde Córdoba a Madrid, luego desde Madrid hasta Burgos, luego de Burgos hasta Bayón. Estamos hablando de que estamos de Córdoba a Granada, luego vamos de Granada a Córdoba. Entonces estamos dando unos viajes en los que usamos supercargador porque no hay otra opción real. Porque a día de hoy, si dependes de los cargadores de cualquier compañía, estás tirado como un perro. Tesla al menos eso lo tiene bien, que te da esa seguridad. Incluso Ionity, que se pone por las nubes. Veo a gente por los grupos de Telegram que llegan con su coche, lo enchufan, graban y están grabando, están cargando a 30 kilovatios de potencia, lo cual es una vergüenza cuando estás pagando por un cargador de 350 kilovatios de potencia. Entonces, el ahorro anual es considerable. Es verdad que el precio inicial del coche es caro, pero poquito a poco va juntando cosas, y podemos decir que este coche en 10 años pues está amortizado. ¿Qué pasa? Que es muy difícil un coche eléctrico que alguien lo quiera aguantar 10 años. Seguramente se venda antes, pero aún así eso es dinero que le vas quitando al precio de compra. Y sinceramente, si tú eres una persona que hace poquitos kilómetros al año y que te mueves mucho por ciudad, te recomiendo 100% totalmente que te compres un coche eléctrico. Si eres una persona que ya se mete más en carretera, que te gusta viajar, que te gusta meter los esquís, irte a esquiar,
que te gusta ir con tu bicicleta de montaña. Entonces, a día de hoy, si no te compras un Tesla, que, no, que a mí la marca me pague, pero es una realidad. Si no te compras un Tesla, tú no tienes capacidad de viajar entre provincias, entre comunidades autónomas a día de hoy en España. Entonces, vete a por un híbrido enchufable, que lo vas a aprovechar muchísimo, muchísimo anualmente, en tu día a día. O sea, anualmente estamos hablando que el 80% de tu conducción la vas a poder hacer eléctrica si vives cerca del trabajo. Y ese 20% lo haces en gasolina, que bueno, al final ya habéis visto la diferencia que hay entre eléctrico y gasolina. Estamos hablando de un 20% que al final, ¿qué va a suponer al ahorro? Que en vez de que te ahorres 3.000 euros, ese 30.000 kilómetros, que en vez de ahorrarte 3.600, te ahorres 3.000. Es que te sale totalmente a cuenta. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Y ya te digo, si te gusta, dale like y nos vemos en el próximo. Y el like no te lo digo por mí, te lo digo por él. Con esa carita no me lo dejes, ¿eh? Dale like.